Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, como bien lo ha señalado aquí el senador Roberto Gil, estamos ante la posibilidad de aprobar un dictamen que va a modificar de manera sustantiva, lo dijo el senador Camacho hoy por la mañana, las relaciones del Estado, de la sociedad con las Fuerzas Armadas. La propuesta de dictamen en materia de justicia militar ha sido el resultado de un largo proceso de discusiones que no se inició en esta legislatura. Es un tema que habíamos venido abordando desde legislaturas anteriores y prueba de ello es cómo solamente en la emisión de este dictamen fueron consideradas 8 iniciativas presentadas entre el periodo del 2009 y el año de 2013. En cada una de estas iniciativas se analizó con detenimiento su exposición de motivos, el marco normativo que éstas buscaban modificar, se cotejaron las propuestas entre sí con la ley vigente y se llevó adelante un trabajo de construcción de acuerdos que permitió el desarrollo de una muy amplia y vasta audiencia ciudadana, las cuales se llevaron a cabo entre el 24 de septiembre del año 2013 y el 24 de febrero del presente año, en el que participaron académicos, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y hay que destacarlo, por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, representantes de las Fuerzas Armadas participaron en una audiencia pública a presentar sus propuestas en un debate de cara a la nación. Esto indudablemente amerita el reconocimiento por parte de los integrantes de las Comisiones Unidas, no solamente de la voluntad política, sino también de un cambio de actitud profundo en los responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes han en todo momento dado cuenta de la disposición de construir una nueva relación entre el Poder Legislativo y estas áreas de las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo en el país. Por eso, nuestro reconocimiento al titular de la Defensa Nacional, al titular de la Secretaría de Marina, con quienes justamente el día de ayer comentábamos que hace ya algunos años, siendo nosotros más jóvenes, difícilmente hubiéramos podido escuchar un discurso como el que hizo ayer el secretario de la Marina, reivindicando la democracia, la diversidad de ideas, la pluralidad política que caracteriza no solo al Congreso y a la Nación, y cómo las Fuerzas Armadas son respetuosas de este rasgo característico y distintivo de nuestro país. Quiero también hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros senadores de las Comisiones Unidas que participaron en este dictamen. En especial, y lo quiero destacar, quiero hacer un reconocimiento a la diligencia y al profesionalismo con que el senador Roberto Gil condujo la coordinación del trabajo de las Comisiones Unidas que permitió construir este consenso, al igual que al senador Yunes, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, a mi compañero Manuel Camacho Solís y mi compañera Arely Gómez de la Comisión de Justicia, y la participación abierta, clara, decidida de mi compañera Angélica de la Peña en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República. Con esta minuta no solamente se avanza en armonizar la legislación del Código de Justicia Militar con las reformas que se realizaron en el año 2011 en materia constitucional para elevar a rango constitucional los derechos humanos. No solo se avanza en regular la justicia para adolescentes
que participan en las escuelas y colegios de las Fuerzas Armadas, y tampoco se reduce a la actualización de los temas jurídicos que se registraban un profundo rezago. Yo quiero destacar que la mayor importancia de esta reforma es que toca un tema que durante muchos años fue un tema tabú en la vida de nuestro país y que prácticamente se eludía su discusión y que se había mantenido intocado desde la entrada en vigencia en 1934 del Código de Justicia Militar, que es el tema del fuero militar, y que efectivamente, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculada con el caso Radilla Pacheco contra el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, emitida el 19 de mayo de 2011, donde señalaba la obligación del Estado mexicano para adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia, que en caso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, representa un paso significativo que va a replantear la relación y el desarrollo de las funciones de las Fuerzas Armadas en nuestro país. La historia del Ejército Mexicano, tenemos que reconocerlo, es el producto de una larga lucha del pueblo de México por la defensa de su territorio e identidad nacional. El Ejército y la Marina son herederos de la tradición nacionalista de las Fuerzas Armadas que emergieron de una gesta social que emergió de la Revolución Mexicana. Somos afortunados en contar con un ejército popular que, a diferencia de los ejércitos de castas que conocimos en muchos países de América Latina, derivaron muchos de sus crisis políticas en golpes militares. Y afortunadamente, el carácter popular de nuestras Fuerzas Armadas ha mantenido la vigencia de un valor nacionalista y de respeto a la vida interna, no sin, lamentablemente, algunos episodios oscuros que, vinculados a la existencia del fuero militar, permitieron durante muchos años el mantener o encubrir violaciones graves a los derechos humanos de la población civil en nuestro país. Hemos argumentado a lo largo del debate que la justicia militar en los términos actuales afecta el debido proceso por no provenir de una autoridad independiente e imparcial que garantice transparencia y rendición de cuentas. También hemos señalado que no obedece esta autoridad a normas internacionales o de derechos humanos, a los cuales con las reformas actuales debe atender también, ya que los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano tienen el rango de ley en nuestro país. En la actualidad, las violaciones de derechos humanos en contra de civiles son juzgados por la justicia castrense, violando la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y contraviniendo el artículo 13 de nuestra Constitución. Por eso, la importancia de rescatar el principio de igualdad de las personas ante la ley y la exigencia de la prohibición de leyes exclusivas o tribunales especiales con el objeto de que no puedan actuar a favor ni en contra de alguien, y tiene su origen en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre desde 1789. En nuestro país es en la Ley Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios de noviembre de 1855, que se llamó la Ley Juárez, en donde se suprimen los tribunales especiales con excepción de los eclesiásticos y militares, y se establece desde entonces
restricciones para conocer sobre los asuntos de civiles y se circunscriben a delitos puramente militares. Este debate se dio en el Constituyente de 1917, cuando el general Múgica propuso la supresión de la figura del fuero militar, que lamentablemente fue derrotada en ese debate. Sin embargo, el artículo 13º de nuestra Constitución señaló con toda precisión que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Con la reforma que hoy estamos discutiendo, este principio y norma constitucional cobra, por fin, plena vigencia. Son muchos los temas que podríamos destacar en torno a la importancia de reivindicar la igualdad jurídica ante la ley para dictaminar cualquier tribunal especial, particularmente las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala en sus garantías judiciales el que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Estamos innegablemente a un tan avance, sí, a un avance importante, pero aún faltan todavía otros pasos que dar. Y el más importante, yo he insistido, es el lograr que el Ejército Mexicano, que la Armada de México deje de cumplir con funciones policiales que le corresponden a la autoridad pública, a la autoridad civil, y que pronto el Ejército regrese a sus cuarteles. Hemos recibido posiciones críticas de las organizaciones sociales, que no puedo omitir en esta presentación, en donde han insistido, y si bien también reconocen el avance que esto significa, en que el fuero militar debe dejar de ser un fuero personal y que la discusión sobre la jurisdicción militar se enmarque en una perspectiva más amplia de reforzamiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Y esto implica que este Senado de la República debe analizar a fondo los mecanismos de control parlamentario y una nueva relación con las Fuerzas Armadas. Habrá, como se han planteado distintas organizaciones, que revisar algunos temas que quedan remanentes en esta legislación, como es el caso de que por la naturaleza, la remanente de la inconvencionalidad, extensión del fuero militar de su naturaleza personal al permitir que sigan siendo conocidos en la jurisdicción militar los delitos cometidos por militares contra pasivos castrenses que puedan constituir violaciones a derechos humanos. Creo que son temas que debemos de reivindicar, reconociendo este avance, y espero que con la misma apertura, diligencia y profesionalismo con la que hemos construido este consenso, podamos dar otros pasos sustantivos. Solamente quiero destacar por último un dato que a mi juicio es importante. Este tipo de reformas y modificaciones que se han registrado en otros países se han dado fundamentalmente en momentos de crisis políticas, después de golpes militares, del resultado de amplios movimientos sociales. Hoy, si bien hoy tenemos una situación de excepción en materia de seguridad pública, lo cierto es que hemos podido llegar a un acuerdo en tiempos de paz. Y espero que esta relación que se replantea con las Fuerzas Armadas sea el inicio para que el Congreso de la Unión haga efectivas sus funciones de fiscalización y control
sobre el conjunto del Poder Ejecutivo y abramos esta nueva relación y vínculo con las Fuerzas Armadas del país, a las quienes refrendamos nuestro pleno reconocimiento. Muchas gracias.